Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Mercedes, para los que no me conocen, estoy en el área de marketing. Y bueno, el día de hoy tenemos una sesión especial porque nuestro speaker forma parte de BIM, es Daniel Hernández, él es especialista en BIM, en todas las soluciones. Y bueno, pues el día de hoy nos va a platicar un poquito más de cómo hacer un backup de Office 365 con BIM y de Azure. Y bueno, ahorita se los voy a presentar, pero antes de eso les quiero decir que pueden estar haciéndonos preguntas y cualquier comentario o duda por el chat, vamos a estar respondiendo. Y bueno, pues adelante Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien, gracias, Mercy. ¿Ustedes cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Gracias nuevamente por invitarme. Ya saben que es un gusto poder participar en estas sesiones. Y bueno, esperemos que sea de mucho provecho. Vamos a ver justamente la parte de cómo se protege esta plataforma de software as a service, ¿no? Que si bien podemos asumir que ya está siendo respaldada, hay ciertas consideraciones, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poco más adelante en los slides. Y bueno, eso nuevamente, esperemos que sea de mucho provecho la sesión. Si tienen alguna duda, pues vayan poniéndola en el chat para que no se nos olvide. Vamos a dejar por ahí un espacio para responder dudas o vamos a ir haciendo pausas ya de acuerdo a cómo vayamos viendo la sesión, el avance. Y la idea es esa, la idea es traspasarles un poco el mensaje sobre todo este tema de respaldo de Office 365 y bueno, cómo es la arquitectura, cómo funciona, cuáles son las opciones de restauración, verlo incluso en una demo, ¿no? Tengo por ahí preparada una demo muy rápida para que tengan el feeling, los que no conocen la solución, tengan el feeling de cómo se crea un trabajo de respaldo, cómo son las restauraciones, muy fácil, muy al estilo BIM. Y bueno, eso, nuevamente, gracias por el tiempo. Entonces, eh, voy a pasar por aquí a mi presentación y bueno, ya me hiciste favor de presentarme. Soy ingeniero en sistemas en BIM Software México, ya por poco más de 3 años, ya ni tampoco, ya 3 años y medio en la compañía. Pensaba, siempre digo, poco más de 3 años, pero bueno, ya se me ha pasado muy rápido todo este tiempo pues que hemos estado haciendo home office, ¿no? Y trabajando de manera diferente. Pero bueno, ahorita ya llevamos un rato con la compañía y justo esta solución que vamos a ver el día de hoy es una de las que están teniendo pues más renombre en la compañía. Me ha tocado ya participar en varios proyectos y bueno, es una de las soluciones interesantes que traemos por ahí. Entonces, para los que no conocen la marca, rápidamente este slide me lo paso rapidito, nada más para que tengan un contexto de quiénes somos. Somos una compañía que hace únicamente software. ¿Sale? Nosotros no vendemos equipos de almacenamiento para respaldos ni nada de eso. Más bien nos ajustamos o nos acomodamos en lo que ya tengan o en una infraestructura hecha a la medida para temas de protección. Entonces, nosotros vendemos únicamente software y lo que hacemos es eso, toda la parte de protección de datos en prácticamente todos los entornos, ¿no? Incluyendo el de Office 365, que es el que vamos a ver hoy. Aquí un poco algunos otros datos adicionales. Este es bien interesante. Net Promoter Score es uno de los indicadores que nos dicen qué tanto recomendarías a alguna marca, algún servicio. Prácticamente funciona para cualquier industria. Y bueno, aquí pusimos algunas de ejemplos. Seguramente algunos de nosotros somos usuarios de más de una de esas compañías y para que se den cuenta más o menos el Net Promoter Score que ellos tienen en su ramo, obviamente. Nosotros tenemos 75 puntos en el tema de protección de datos, ¿no? Y todos los temas de todos los escenarios de recuperación. Entonces, es una calificación difícil de conseguir, sobre todo por la naturaleza del negocio en el que nosotros nos movemos, ¿no? Entonces, los datos son lo más importante de las empresas, el hacer que se respalden en tiempo y forma, pero sobre todo hacer que se restauren en tiempo y forma es lo que nos ha logrado este tipo de calificaciones. Y bueno, pues estamos prácticamente en todo el mundo. En México he sido testigo de cómo ha sido el crecimiento de unos años para acá. La verdad es que antes cabíamos en una salita, recuerdo bien cuando entré a la compañía hace 3 años y medio, cabíamos en una salita. Hoy la verdad es que ya no cabemos que en una sala más grande, eh, todos los integrantes, ¿no? Y bueno, hay un equipo extendido que nos apoya eh, también. Entonces, es enorme el crecimiento que estamos teniendo ahorita. Y bueno, por ahí algunos datos adicionales que igual
Por ahí se los vamos a dejar en la presentación, pero no los voy a mencionar todos. Este sí lo quiero mencionar, porque este es el Net Promoter Score. De hecho, hay un cuadrante de Gartner un poco más reciente, ya se liberó, justamente el del 2021, donde seguimos estando ya en la posición más alta en temas de capacidad de ejecución para los que son seguidores de Gartner. Bueno, sepan, por ejemplo, este slide lo quise poner porque hablaba del Net Promoter Score, entonces para que tengan en contexto que el resto de los competidores que están ahí tienen en promedio 21 puntos. Por lo mismo que les decía, no es fácil alcanzar un nivel de satisfacción alto en temas de protección y recuperación de información. Y bueno, nosotros hemos conseguido tener ahí 75 puntos. Entonces, ese es un dato interesante y por eso lo quise poner por aquí. Bueno, la parte de toda la oferta es igual, aquí no me voy a detener en cada uno de ellos, nada más quería también para que los que no conocen toda la oferta de soluciones que tenemos, hoy nos vamos a enfocar en la protección de Office 365, ¿sale? Que bueno, es este servicio que se presta como tal, el software as a service que se presta como tal, pues más importante, ¿no? Prácticamente actualmente. Entonces, nos vamos a enfocar en ese, pero queríamos que supieran también que hay otros ambientes que estamos protegiendo, ¿no? Por ejemplo, la parte de microservicios, que es alguno de los más nuevos, y a lo mejor no habían escuchado de nuestra parte, que bueno, ya lo estamos pudiendo proteger, lo hacemos también nativamente. La parte de virtual, la parte física. Entonces, y bueno, por supuesto, las nubes más importantes, ¿no? Hoy vamos a hablar de Office 365, entonces ese va a ser el tema de la plática de hoy, pero bueno, quería dejarles este slide también nada más ahí como a manera de mención. Vale, entonces entremos ya un poco en temas de respaldo de Office 365. Primero, ¿cómo ha estado creciendo este stack, no? Y esto es algo que, bueno, a todos nos incumbe como usuarios, obviamente a Microsoft como proveedor de la solución. Han tenido crecimientos enormes, ¿no? Estos son algunos datos que a lo mejor ahorita con toda esta parte de que seguimos trabajando en el home office, ¿no? Pensamos que ya vamos a regresar a las oficinas y después hay un retorno otra vez al home office y demás. Eso hace que siga creciendo enormemente el stack de Office 365, ¿no? Yo en lo personal me encuentro utilizando Office 365 y Teams, pues prácticamente todo el día. Ya es prácticamente nuestra oficina donde ponemos los proyectos que traemos, los documentos que necesitamos, las videollamadas y toda esa parte, pues no solamente nosotros, mucha gente. Entonces aquí algunos datos interesantes. Se activaron 40, bueno, hay 44 millones a la fecha de esta cifra, había 44 millones de usuarios activos de Teams, es impresionante, ¿no? 12 millones se agregaron en una semana, una vez que nos mandaron a home office y demás, se agregaron 12 millones, entonces por ahí esos datos siguen creciendo. ¿Cuál es el mensaje aquí? Al crecer la plataforma, pues obviamente crecen las amenazas también, ¿no? Porque hay quienes van a estar tratando de hacer daño por ahí en ese sentido, ¿no? Sabiendo que hay trabajadores dispersos y que a lo mejor este puede ser alguno de los riesgos que estamos corriendo como trabajadores remotos. Una interesante, hay varias aquí, pero por ejemplo los parches de seguridad, es difícil que ahorita los administradores estén manteniendo los parches de seguridad al día, ¿no? Entonces, este puede ser un tema justamente de seguridad para mantener toda la parte actualizada, la parte de seguridad actualizada en los equipos de cómputo de usuario final. Es algo que a lo mejor no se puede dar del todo en la mejor manera ahorita, ¿no? Los usuarios no se conectan a VPN o tienen un internet que no es del todo bueno para trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, en el mismo entorno del home office, generalmente los usuarios no tienen un firewall en forma, ¿no? Se conectan al módem del proveedor de internet y bueno, esa es la única capa de seguridad que tienen, que es prácticamente nula. Entonces, somos muy pocos los usuarios y me cuento porque yo sí tengo un firewall en la casa
que tenemos justamente un firewall en la casa, ¿no? Generalmente los usuarios que no son de tecnología, pues simplemente se conectan al internet y listo, ¿no? Con eso acceden a sus aplicaciones de trabajo. Entonces, eso puede ser también un tema de seguridad, ¿no? Ahorita que todos estamos haciendo home office, pues en su mayoría, ¿no? Y bueno, y esto no es algo nuevo, las conexiones de Wi-Fi públicos, de lugares públicos, de aeropuertos, de hoteles, etcétera, pueden ser un tema, pues también de un tema de seguridad. No hay gente maliciosa o aplicaciones maliciosas que están buscando vulnerabilidades en los equipos que se conectan a los Wi-Fi. Y bueno, la verdad es que yo igual en lo personal lo evito, pero seguramente en algún momento nos vemos en la necesidad de conectarnos al Wi-Fi, eh, no sé, les decía, de la plaza comercial o del hotel o del restaurante, etcétera. Entonces, estas conexiones generalmente tampoco son tan recomendadas, pero es algo que ocupamos por la misma necesidad ahorita pues, de estar trabajando desde todos lados, ¿no? Entonces, eso un poco ahí poner en contexto cómo ha crecido esa, esa necesidad de estar protegiendo justamente los equipos, ¿no? Y les ponía en el contexto el por qué necesitamos un respaldo de Office 365, ¿no? Si bien pensemos, como administradores llegamos a pensar que es algo que ya lo damos por hecho, ¿no? Está en la nube, a lo mejor ya está respaldado. Y si bien sí es cierto hasta cierto punto, hay una parte donde a lo mejor no vamos a tener la protección que requerimos como organización, como usuario final. No vamos a tener esa protección o ese respaldo que a lo mejor en el momento que nosotros queramos hacer una restauración, nos vamos a dar cuenta que ya salió de las políticas de retención básicas que vienen integradas en Office 365 y que a lo mejor sí tenemos que sacar un respaldo fuera de sitio para tener nosotros el control de esos archivos, ¿vale? Entonces, eso es un poco cambiar el cómo vemos a estas plataformas de software as a service. Y 6 razones, justamente en este mismo contexto, 6 razones por las que necesitamos hacer un respaldo de Office 365. Ya hablamos de las amenazas de la seguridad. Alguien que quiere borrar información de su inbox lo puede hacer porque es el dueño de su inbox. Alguien que va a salir de la organización lo puede hacer, puede hacer ese borrado. El tema de ransomware, hay enorme cantidad de ransomware que ahorita ha estado pues creciendo en estos últimos días. Entonces, también aplicaciones falsas, correos que nos llegan por ahí pues, a manera de phishing y todo ese tipo de amenazas de la seguridad. Entonces, estas 6 son las razones principales por las cuales necesitamos hacer el respaldo de Office 365, ¿sale? Y lo que les decía, brechas en la política de retención. Si bien sí hay una cierta retención básica nativa de Office 365 que nos puede proteger en algunos casos, a lo mejor no nos va a proteger de, no sé, de alguna falla masiva o de algún tema de ransomware. Ahí hago mucho foco en ransomware porque está creciendo pues, a pasos agigantados, ¿no? La industria del ransomware, ya las últimas tendencias es, por ejemplo, tener ransomware as a service. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Alguien puede simplemente contratar un ataque y sin ser experto en tecnología, contratas un ataque enfocado hacia alguna organización, hacia algunos usuarios. Entonces, eso ya existe. Otra de las nuevas tendencias de ransomware, como bien saben, el objetivo es atacar a las organizaciones, apoderarse de esos datos y, bueno, después pedir algún rescate. Ahorita les voy a pasar un par de datos de cómo está creciendo el ransomware, pero bueno, son algunas de las amenazas. El tema del borrado accidental, porque también pasa, por ahí me ha tocado estar depurando correos y bueno, de repente se te llega a ir un bloque que no estabas considerando borrar y ya lo borraste, ¿no? A lo mejor te das cuenta en ese momento, lo puedes recuperar de la papelera de reciclaje. Pero si no te diste cuenta, entonces va a estar por ahí un tiempo en papelera de reciclaje y después va a desaparecer de la papelera de reciclaje. Entonces, esas serían por nosotros las principales razones por las cuales estamos promoviendo un respaldo. Ya por último, la parte de los requisitos legales. De hecho, me ha tocado participar, ahorita que menciono este punto, me ha tocado participar en un par de proyectos donde incluso era un tema nada más de cumplimiento normativo,
Es decir, yo como organización, por el tipo de industria en la que yo me muevo, tengo que tener este cumplimiento, esta normatividad, tengo que cumplir con esta normatividad y tengo que tener una copia de mis datos fuera del ambiente productivo, ¿no? Y eso, ¿cómo se consigue? Únicamente con un respaldo, con una solución como la que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Sacando ese respaldo del ambiente productivo. Perfecto, entonces por aquí, avanzando un poco, les decía, el tema del ransomware ha estado creciendo enormemente. México está en el top 25 de países atacados. Lo buscan en la fuente que sea, hay algunas fuentes que nos dicen que es el 13, 14, pero sí o sí, ese es un país top 25 de países atacados, ¿no? Entonces, igual no me extraña por el tipo de economía que manejamos. Es uno de los blancos, pues comunes, ¿no? De estos temas de ransomware. Entonces, ha estado creciendo enormemente, ¿no? Hay por ahí unas cifras alarmantes de cómo ha estado creciendo el tema de ransomware. Les platicaba ya por ahí de algunas tendencias. Esa que comentaba de la parte del cifrado de los datos, ahora ya se da hasta por dos organizaciones, es decir, dos organizaciones pueden cifrar mis datos en el mismo evento, ¿no? Entonces le tengo que pagar no solamente el rescate de mis datos a una organización, sino a una segunda también. Entonces son las últimas tendencias que hemos visto, ¿no? Que se pueden materializar y la verdad es que estamos viendo muchos casos de organizaciones que tenían por ahí alguna vulnerabilidad y se vieron atacados por ransomware. Entonces, ¿por qué pongo esto en contexto? Porque hay ransomware específico para Office 365. Es decir, hay ransomware que está enfocado en atacar a la organización y en atacar a los datos que están en este stack, ¿no? Ya nos tocó ver por ahí algún caso donde esta organización que se vio atacada mostraba en el contenido del correo, se posicionaban sobre cada correo y bueno, aparecía este mensaje que pide bitcoins, ¿no? De tus datos han sido tomados y necesitas depositar X cantidad de bitcoins para poder liberarlos. Y así, cada correo, entonces perdían el acceso a los datos de su correo, ¿no? Entonces, eso existe y es nuevamente algo a lo que todos estamos expuestos. Y bueno, entrando aquí un poco en temas de responsabilidad compartida que tenemos con Microsoft, nosotros como usuarios finales de los datos, de la infraestructura, ¿no? Ellos son responsables justamente de su infraestructura global porque son data centers que les pertenecen a ellos. Toda la replicación y la georredundancia es responsabilidad de Microsoft. Entonces, ellos eso lo hacen muy bien. La verdad es que esa parte de la disponibilidad del servicio es difícil que falle. Es muy difícil que esté fallando el servicio de Office 365. Generalmente está arriba. Entonces, esa parte la hacen muy bien. El estar replicando bases de datos de un data center a otro, eso lo hacen de manera excelente. Esta es la parte que les decía, que hay una papelera de reciclaje donde hay cierta posibilidad de recuperación limitada, ¿no? Vamos a pensar en corto plazo, por ahí de 3 meses es el promedio de lo que podemos recuperar de esa papelera de reciclaje. Sin embargo, aquí como lo dice el modelo, y este es un modelo que está pues público por Microsoft, no es algo que BIM se haya inventado, ¿no? Es algo que es público. Eh, los respaldos y los datos son responsabilidad del usuario final, ¿sale? Eso está escrito por ahí de manera pública en Microsoft. Entonces, nosotros somos responsables de hacer un respaldo y de salvaguardar esos datos, ¿sale? De tener opciones de retención de datos a largo plazo. Vamos a pensar en esos datos que queremos archivar pues bastante tiempo, por años, vamos a decirlo así, o de manera indefinida incluso. Para algunas organizaciones funciona. Entonces, eso es responsabilidad del usuario final, del dueño de los datos, ¿no? En el mismo contexto, la seguridad a nivel de infraestructura, bueno, pues todos los accesos físicos, accesos lógicos, control de aplicaciones, todos los controles que se ponen a nivel de tú eres usuario, tú eres administrador, perfiles de acceso a los datos, eso es responsabilidad de Microsoft, pero nosotros somos tenemos esta responsabilidad, somos responsables de estos
de estas amenazas, ¿no? De alguien que borró accidentalmente algunos correos, de algún administrador. Ahorita me viene a la mente el caso de un administrador que borró un bloque de correos por un error de sintaxis en un comando que estaba por ahí generando para ir depurando, ¿no? Ir depurando y que no estuvieran tan llenos sus buzones. Borró más correos de los que pensaba, ¿no? Por ahí tuvo un error en la fecha y borró un bloque de correos mayor. Entonces, eso pasa, no solamente como usuario final y con el alcance de nada más poder borrar datos de mi buzón, sino como administrador puede ocurrir también el borrado accidental. Y ahorita vino a mi mente ese tema en específico, ¿no? Alguien que quiere borrar, pues de manera maliciosa, alguien que no le convienen algunos correos a lo mejor, y va a borrar información o va a tratar de hacerlo. Entonces, eso, pues son amenazas que son responsabilidad del dueño de los datos. Y ya por último, el tema normativo, les decía, ¿no? Si yo tengo por la naturaleza de mi industria alguna regulación corporativa o de mi sector, yo tengo que cumplir con eso, ¿sale? Entonces, es eso, a manera de contexto, el modelo de responsabilidad compartida es algo que existe y que, bueno, está por ahí, les decía nuevamente, está público en el sitio web de Microsoft. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta para saber hasta qué punto nosotros podemos exigirle a Microsoft, oye, pues es que esta parte estaba de tu lado, entonces, y cómo nosotros tenemos que asegurarnos del respaldo de esos datos. Entonces, aquí hablando un poco en temas de políticas de retención, les decía, a veces como administradores de correo nosotros asumimos que hay un respaldo ya hecho, entonces esta parte ahorita va a ser muy clara, ¿no? Esta parte de dónde nos eclipsamos con esa retención que ya tiene Microsoft por defecto y bueno, dónde aportamos valor, ¿no? Por ejemplo, aquí vienen las retenciones por defecto que están en un buzón de Office 365. Pensemos en los datos del buzón, ¿no? Son movidos al archivo después de 2 años. Los elementos que se eliminan y que se van a la papelera de reciclaje se quedan ahí un mes y después son borrados definitivamente. Los datos que se autoarchivan, igual, están un mes por ahí en Office 365, después se mueven a un segundo tier que se llama archivado. Los elementos de SharePoint que son borrados están en una primera etapa de papelera de reciclaje, un mes, y después a los 3 meses son eliminados definitivamente. ¿Cuál es el mensaje aquí? Hay diferentes tipos de retención, incluso no es tan práctico estar siguiendo esta guía ya en el día a día, ¿no? Es decir, hay diferentes puntos de retención, tanto para algunos datos como para SharePoint, como OneDrive, como datos del buzón. Eso van a ser diferentes, entonces no vamos a tener claro cuándo en efecto vamos a tener accesibles esos datos para recuperarlos. Entonces, este dato es bien importante. Generalmente, esta es una estadística, ¿no? La duración media entre la puesta en riesgo de los datos, es decir, en que se borraron y se pueden recuperar, y me doy cuenta de que puedo recuperar esto, bueno, necesito recuperar estos datos, me voy a tardar más o menos 140 días, pero los ajustes predeterminados que estamos viendo en esta lámina me protegen entre 30 y 90 días de acuerdo al tipo de dato, ¿sale? De acuerdo al tipo de dato del que se trate. Entonces, aquí el resumen de esta estadística es, generalmente me voy a dar cuenta demasiado tarde y no voy a poder recuperar esos archivos, ¿no? Me voy a dar cuenta que borré información, que alguien más borró información, que hubo un error por parte de un administrador y no se dio cuenta que borró algún bloque de correos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Las posibilidades ahí son infinitas. Entonces, eso generalmente con la protección nativa de Microsoft no nos vamos a dar cuenta a tiempo, ¿no? Para poder recuperar de las papeleras de reciclaje o de todos estos tiers de almacenamiento que pueden tener por aquí. No nos vamos a dar cuenta a tiempo, sino que va a ser demasiado tarde cuando nos demos cuenta. Entonces, justamente esta es la parte en la cual
aportamos valor a la pues ya bastante buena solución de Office 365 y podemos podemos darles el control de qué es lo que quieren mantener y cuánto tiempo, ¿no? Yo puedo estar teniendo retenciones incluso infinitas, aquí viene hasta 5 años, pero en realidad no hay un límite. Si yo digo, no, sabes que los correos de mi organización son críticos, yo los quiero mantener de por vida, pues bueno, simplemente se dimensiona una solución para ese efecto y se mantienen pues de manera indefinida. Entonces, es aquí donde aportamos valor, les damos el control de lo que quieren retener y sobre todo sacamos ese punto de retención del ambiente productivo. Pues va a ser un archivo que va a estar pues disponible fuera de sitio, fuera de la nube de Office 365. Vale, entonces aquí un poco, entremos ya a ver de qué se trata el producto. Vamos a ver un poco la arquitectura, cómo funciona, cómo se licencia y bueno, cómo se hace la implementación. Les decía, es una solución que puede ser implementada prácticamente en cualquier lugar que ustedes deseen, ¿no? Esta es una de las grandes ventajas que tenemos contra algunas soluciones similares, ¿no? Puede ser en mis instalaciones on-premise, es decir, puede ser en mi data center, ahí puedo poner los componentes de BIM para Office 365 y estar haciendo el respaldo de la nube de Office 365 hacia mi data center. Puede estar en alguna de las nubes, en algún service provider que trabaje con arquitectura de BIM y que pueda darles ese servicio. Entonces, es una solución pues muy, con varias ventajas, ¿no? Sobre todo la parte de yo decido dónde la coloco, no como otras soluciones que nos están forzando a utilizar alguna otra nube, etcétera. Entonces, yo decido dónde la coloco. Y bueno, nos permite hacer toda esta parte de la protección de los datos, restaurar elementos individuales. Ahorita lo van a ver en la demo que vamos a ver rápidamente, cómo podemos llegar de hacer una restauración granular, incluso de un correo, de alguna nota, de algún contacto en el inbox de algún usuario, lo podemos hacer, ¿vale? Tenemos más de 40 opciones de restauración en BIM para Office 365. Aquí están mencionadas algunas de ellas. Vamos a verlas directamente en el demo, pero bueno, las más importantes y que seguramente ocupan en el día a día una exportación, por ejemplo, de algún folder o de algún buzón como PST, es algo de lo que se puede hacer con la herramienta. Por supuesto, restaurar directamente hacia el buzón origen o hacia hacia un buzón secundario, ¿no? De alguien más. Y bueno, hay varias opciones que varían también de acuerdo al stack. OneDrive for Business también podemos hacer, por ejemplo, guardar los archivos, ver el versionamiento, ¿no? De esos archivos que van guardando los usuarios. Lo mismo los sitios, se pueden restaurar las librerías. Y bueno, esto creo que les va a quedar más claro cuando lo veamos. La parte de Teams también se puede restaurar todos los archivos y todo lo que hacemos en los Teams. Esta parte es importante porque la estructura de Teams es un tanto diferente, no es una aplicación autocontenida como pudieran ser las otras. Es una aplicación que tiene componentes en varios de los stacks de Office 365, entonces es importante. Hay un explorador en específico para Teams y bueno, por ahí vamos viéndolo en el demo. ¿Cuál es la arquitectura general? Es un servidor que les decía, puede ser que lo pongamos en el data center on-prem o que lo pongamos en alguna de las nubes y simplemente tenemos que hacer el deploy de ese servicio BIM para Office 365, un servidor con Windows, un servidor genérico que no requiere tantos recursos y les decía, puede ser que lo pongamos en alguna nube o puede ser que lo pongamos en nuestras instalaciones, etcétera. Nosotros decidimos dónde queremos mantener esa infraestructura. Y bueno, soportamos implementaciones híbridas. Vamos a pensar que tenemos todavía la parte de Exchange on-premise o SharePoint on-premise y tenemos algunos usuarios ya en Office 365. Ambos los podemos respaldar y restaurar
con esta misma solución, que básicamente lo que necesita es un repositorio, ¿sale? Un repositorio de datos que puede ser discos locales, discos de SAN. Entonces, todo esto lo podemos administrar desde esta consola y también podemos enviarlo directamente a almacenamiento por objetos, ¿no? Esta parte se procesa en memoria y después se envían hacia almacenamiento por objetos. Eso lo podemos hacer también con estos proveedores de almacenamiento por objetos, pues que son los más comunes. Entonces, eso es algo que también he visto que funciona bien. ¿Por qué? Porque este tipo de almacenamiento es algo que no tienes que invertir directamente en el equipo, sino que simplemente aprovisionas y haces uso bajo demanda de ese tipo de almacenamiento. ¿Vale? Entonces, eso por una parte, si se dan cuenta, la arquitectura es muy simple. Necesitamos una conexión para acceder directamente a la organización, una conexión administrativa para poder descargar los datos y bueno, los depositamos en cualquiera de estos repositorios y listo. Entonces, es una arquitectura bastante sencilla, por lo cual, pues también no hay que quebrarse tanto la cabeza. Nosotros podemos ayudarles a hacer el sizing de alguna solución de este tipo, ¿vale? Entonces, vayamos al demo después de hablar ya un poco de la teoría, veamos un poco el, cómo funciona, ¿sale? Entonces, creo que va a ser de bastante ayuda que lo vean directamente en una demo que tenemos por aquí. Vale, entonces déjenme por aquí nuevamente comparto. Y me parece que ahí ya están viendo, ¿verdad? Nuevamente mi pantalla. Entonces, esta consola es la consola de administración. Aquí está instalado el servidor de BIM para Office 365. Entonces, les decía, únicamente lo que necesitamos son un par de componentes. Un proxy, que es un componente que por defecto se instala en el mismo servidor, donde yo instalo la consola. Pero bueno, yo puedo hacer un sizing de acuerdo a lo que necesite para mi organización. Puedo tener repositorios, ¿no? Repositorios, por ejemplo, les decía, de almacenamiento por objetos. Un repositorio puede ser también que pueda ser en on-premise, ¿no? Para efectos de esta prueba, tengo algunos repositorios dados de alta y bueno, pues aquí simplemente con un clic derecho puedo dar de alta un repositorio de una manera muy rápida, ¿no? Entonces aquí tengo algunos dados de alta, son discos del servidor en el cual estamos ahorita viendo el demo. Tengo un proxy, este componente es el que hace el traslado de los datos desde la organización de Office 365 hacia mi repositorio. Y bueno, básicamente les decía, lo que necesitamos es una credencial administrativa. Hay un set de permisos en específico que igual se los podemos hacer llegar, pero de manera general es una credencial administrativa para poder acceder a los datos, ¿no? Entonces, vamos a abrir, por ejemplo, aquí la organización para que vean lo que nos pide. Nos dice, selecciona los servicios que vas a proteger. Yo le estoy diciendo, pues, que todos, Exchange, SharePoint y Teams. O una organización híbrida, ¿no? Para el caso que les decía, donde todavía tengo algunos usuarios en mi data center on-prem, en mi Exchange on-prem, y tengo algunos usuarios en Office 365, lo podría hacer. La región donde se ubica esa organización y el método de autenticación, ¿no? Ya sea que sea autenticación moderna o autenticación básica, ¿sale? Eso está soportado, lo podemos hacer de cualquier modo. Y aquí es donde nada más tenemos que ingresar la contraseña administrativa. Esto puede ser una cuenta de servicio, ¿no? Que tenga los permisos requeridos y listo. Básicamente es lo que necesitamos. Ya tenemos el repositorio, el proxy y la organización que vamos a respaldar dados de alta en mi consola. Entonces lo que hago es crear trabajos de respaldo, ¿sale? Crear trabajos de respaldo. Vamos a ver cómo se configura, para que se den cuenta cómo funciona esta parte. Le pongo un nombre,
le digo, ¿qué quiero respaldar? Esta parte es importante porque luego me preguntan, ¿puedo iniciar con algunos usuarios nada más y después expandirlo a algún otro set más grande de usuarios? Sí se puede, por supuesto que se puede. Yo aquí podría elegir únicamente algunos usuarios, algunos grupos, algunos sitios, algunos teams, una organización, una suborganización de mi enterprise, lo podría hacer. Yo aquí podría incluso manualmente elegir, nada más quiero empezar con mis 10 usuarios críticos, ¿no? Que sabemos cuya información es muy importante para el negocio. Podría venir aquí y seleccionarlos, ¿no? Aquí seguramente se les hacen algunos fanáticos de la serie de Juego de Tronos, se les hacen conocidos estos usuarios. Entonces, podríamos llegar a elegir algunos individualmente y únicamente consumir licenciamiento de BIM para Office 365 para esos usuarios o, bueno, y a la vez también nada más consumir el espacio en repositorio para ellos o elegir toda la organización y después excluir algunos, ¿no? Que también es un caso que me ha tocado ver mucho. Yo elijo toda la organización y después agrego algunas exclusiones. ¿Sale? Yo aquí podría decir, tengo una cuenta que es, es para mi servicio de impresiones, pero no quiero estar manteniendo ese respaldo, entonces pues lo quito, ¿no? Yo aquí puedo venir a quitar usuarios, quitar grupos, quitar sitios que no quiero estar respaldando, lo puedo hacer. Entonces, elijo el proxy, que en este caso les digo es la misma consola. Generalmente, a menos que su organización sea muy grande, generalmente el proxy va a ser el mismo equipo donde esté la consola de respaldos. Y el repositorio puede ser igual, el mismo equipo, es decir, no tengo que tener los componentes separados. Se recomienda cuando la organización ya es de varios miles de usuarios, entonces ahí sí separar los componentes tiene sentido por temas de rendimiento, ¿no? Pero menos de eso puede ser un todo en uno fácilmente. Entonces aquí estoy eligiendo el repositorio. ¿Cuándo quiero ejecutar el trabajo? Si lo quiero hacer de manera automática, por ejemplo, todos los días a las 9 de la mañana se va a ejecutar un respaldo y se va a traer los elementos nuevos, ¿no? Con respecto del respaldo de ayer y de antier y así. Entonces, eso se puede calendarizar aquí. Reintentar los objetos que fallaron, ¿no? X número de veces, vamos a pensar en 3 veces viene por defecto. Por si por alguna razón no pudimos respaldarlo, no sé, que hubo algún tema de conectividad, etcétera, va a reintentarlo cada 10 minutos 3 veces. Y también podemos poner una ventana de respaldo, ¿no? Podemos poner una ventana en la cual yo digo, mira, quiero que durante el día, pues no estemos haciendo uso de mi enlace de internet para hacer respaldos. Entonces quiero que nada más se respalde, no sé, cada 2 horas, pero durante la noche. O si tengo un muy buen ancho de banda, bueno, pues lo permito durante todo el día y lo estoy respaldando pues cada que la organización necesite. Yo aquí podría simplemente poner ventanas de servicio y listo. ¿Sale? Es lo único que tengo que hacer para hacer un respaldo de Office 365. Aquí ya hay algunos ejecutados, obviamente, para pues no estar esperando durante el demo a que se haga algún respaldo. Entonces, ¿cómo restauro? Con un clic derecho, llego y le digo, ¿qué quiero explorar? Quiero explorar, por ejemplo, el último punto del respaldo de Exchange, ¿no? Parece que fue de hoy en la mañana, conforme estaba respaldado. Entonces, lo vamos a ver. Lo que está haciendo ahorita es montando el respaldo. Ahí, de hecho, no está habilitada su ejecución. Aquí nos dice de qué fecha es. Es de hace 15 días este respaldo. Pero yo eh, puedo ver a nivel granular todo el contenido. Sale todo el contenido de lo que quiero restaurar. Yo podría venir aquí y darle restaurar, ¿no? Yo podría aquí restaurar un archivo en específico, un correo, alguna nota, incluso aquí que pudiera tener. Aquí este usuario, bueno, no tiene, pero algún elemento del calendario, por ejemplo, podría hacer esas restauraciones así de granulares. Clic derecho, restaurar. Y bueno, aquí están ya todas las opciones de restauración que les decía en el slide.
lo puedo guardar como exportar hacia un PST, restaurarlo hacia otro usuario. Por ejemplo, ese es uno de los casos típicos que me ha tocado ver ya en el campo, es restaurarle todo el contenido de este usuario hacia la persona que lo está reemplazando, ¿no? Porque eso es típico. Se va una persona y bueno, después cómo le pasas todo el contenido, ¿no? Generalmente hacen algún PST y se lo ponen en la máquina. Aquí podría tenerlo en su inbox, ¿no? Si ese fuera el caso, es decir, yo aquí elijo restaurar hacia y elijo la otra cuenta, ¿no? Aquí podría decirle Daniel.Hernández. Ahí lo escribí mal, pero bueno, así podría ser. Y simplemente tengo que hacerlo de esa manera para poder hacer la restauración, por ejemplo, de todo el contenido de alguien que deja un puesto, todo el contenido del puesto hacia la persona que lo está cubriendo. Lo podemos hacer, casos de migraciones. Eso por la parte de Exchange. Por la parte de los demás stacks, hay un explorador para cada una de las aplicaciones. Yo aquí podría abrir, por ejemplo, el de Teams, perdón, el de OneDrive, el de Teams también está por ahí. Y podría hacer una restauración de OneDrive de la misma manera. Ahorita se van a dar cuenta que es muy, muy granular también. Vale, aquí la fecha es la misma porque es el mismo punto de restauración. En este caso tengo respaldados estos OneDrives de estos usuarios y aquí simplemente vamos a ver el contenido de sus OneDrives y yo, en el caso de que hubiera algunas que tuvieran algún versionamiento diferente, yo aquí podría ver las versiones, ¿no? Vamos a ver si hay alguno que lo tenga. Creo que todos tienen versión 1. A ver este otro usuario. Me parece que ninguno tiene más de una primera versión de esos archivos, pero bueno, la restauración es muy similar. Yo simplemente elijo si quiero hacer una restauración, si quiero copiar el documento, si quiero guardarlo, como por ejemplo como un zip para, no sé, como parte de algún esquema de cumplimiento, lo quiero almacenar. Eso lo podría enviar, ¿no? Enviar, por ejemplo, por correo. Entonces, las posibilidades también son muchas, ¿no? En este contexto de restauraciones. Entonces, no sé cómo ven, si me voy a fijar por aquí si hay alguna pregunta, no sé, Mer, si hay alguna pregunta hasta ahorita. Básicamente, esta es la información que traía para ustedes el día de hoy. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en específico. Gracias, Dani. Sí nos preguntan que si, bueno, cuando mencionabas el tema de las amenazas, que si existe algo que puedan instalar para evitar estas amenazas. Mira, es esa parte de la protección per se, para que no nos pase algo, es responsabilidad, digamos, de la plataforma. Entonces, no hay algo que BIM haga para evitar que te pase. Más bien el tema de con nosotros es cómo te recuperas de una manera confiable, ¿no? A partir de estos respaldos. Pero no hay algo que nosotros podamos poner para que no te pase y no te pegue el tema de ransomware, ¿no? Eso sería más en el contexto de una empresa que se dedica justamente a seguridad informática, que sí hay herramientas, ¿no? Pero bueno, nuestro enfoque es diferente. Nuestro enfoque es el cómo hago que sí te puedas recuperar a pesar de que, no hubieras tenido algo y te pasó, o incluso hayas tenido alguna especie de protección y te pasó, porque eso también pasa. No sé si hay alguna otra. No, por el momento no tenemos ninguna. Perfecto, ¿no? Pues si alguien se anima todavía a... Todavía aquí vamos a estar respondiéndolas un rato. Y bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por esta sesión. Gracias a todos los que nos acompañaron. Los invitamos a que nos hagan sus preguntas también por correo. Les vamos a mandar un correíto con la presentación. Y bueno, cualquier demo que quieran ver, con mucho gusto se las vamos a estar presentando. Te agradezco mucho, Daniel. Bonita tarde.
No, perfecto, pues ahí justamente nos quedamos a sus órdenes. Si alguien quiere probar la solución, pues obviamente que se pongan en contacto contigo y que nos involucren. Esta es una solución que pueden tener trabajando muy rápido, sale muy, muy rápido. Cuestión de un par de horas ya podremos tener incluso respaldos ya hechos. eh, para hacer algunas restauraciones de prueba. Estamos abiertos a cualquier sesión que quieran retomar más adelante, no alguna en específico ya dedicada para ustedes. Lo podemos hacer, nos quedamos ahí a sus órdenes y pues nuevamente muchas gracias por la atención.